El texto es Filipenses 1, del 1 al 11. El tema es Gózate en el Señor. Y el título es Los ausentes están presentes. Ese es el título. Si gustan, nos ponemos en pie para leer la palabra del Señor y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a leer el 1 y el 2. Leemos todos juntos. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, por los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta preciosa tarde, Señor, que nos concede, Señor, estar en este lugar, Señor, dándote la gloria y la honra, Señor, suplicándole, Señor, que sea su Espíritu Santo el que nos hable a través de su bendita palabra, que nos enseñe, Señor, todo lo que tú tienes preparado en esta carta, Señor, para poner por obra, Señor, esos consejos, Señor. Gracias por mis hermanos que ya están aquí, Señor, y por favor, los que aún vienen en camino, apresúrale su paso, Señor. Padre eterno, en el nombre de Jesús, yo le pido que perdone mis pecados, Señor, y que me ayude, Señor, que sea su Espíritu Santo el que me dé las palabras, Señor, para poder hablar, Señor. Padre, gracias por todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, hermano. Quiero así brevemente decirles que un pequeñito testimonio. Yo la semana pasada yo le decía al Señor, en mi oración en la noche, ¿verdad? Señor, ¿de qué les hablo a los hermanos? Les decía en mi oración, ¿verdad? ¿De qué les hablo a los hermanos la otra semana? Y yo le dije, por favor, denme un versículo, háblame a través de un sueño. Y bueno, y le oré al Señor y me acosté y me dormí. Y a saber qué horas eran de la noche cuando me dio este versículo. Y me dijo Filipenses 1. Filipenses 1. Pero yo le dije al Señor, que no se me vaya a olvidar el sueño, ¿verdad? Porque a veces uno sueña y se le olvida, ¿verdad? Pero gracias a Dios no se me olvidó. Filipenses 1. Entonces, dije a la Biblia y dije, a ver, Filipenses 1. Y aquí habla el apóstol Pablo, una carta que les mandó a los hermanos de Filipo. Esta ciudad estaba situada era una provincia romana en Macedonia, ahora es Grecia. Fue la primera iglesia en Europa que fue fundada por Pablo. Y dice que como empieza y dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta era la oración de Pablo por los hermanos filipenses. Pablo y Timoteo eran misioneros, compañeros misioneros. Pablo en esta oportunidad, él estaba preso. Él estaba preso por llevar el Evangelio. Pero fíjese que aún él en las prisiones, él se gozaba. Él se gozaba grandemente. Él estaba en una comunión con nuestro Padre Celestial, con gozo, con alegría, aún en esas circunstancias de estar en la cárcel, pero él se sentía gozoso. Hay veces nosotros podemos estar en circunstancias similares, quizás no en una cárcel, pero vamos a tener problemas. Pero tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, que aún estando en esas condiciones, él se gozaba en el Señor. Él tenía una oración constante para los hermanos de Filipo. Por eso dice ausente, ¿verdad? Están presentes.
Pablo estaba ausente de la iglesia de Filipo, pero en sus oraciones él estaba presente. Nosotros podemos tener familia que está tan lejos, ¿verdad? Pero podemos estar presentes, porque le vamos a estar pidiendo al Señor para que el Señor lo guarde, aunque ellos estén ausentes, igual que nosotros aquí en la iglesia. Quizás por un momento o un día, quizás hermanos no puedan estar aquí, pero sus oraciones van a estar presentes para todos los hermanos de la iglesia Elohim, así como lo hacía el apóstol Pablo, presente en sus oraciones para los hermanos de Filipo. Veamos el 3, dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Pablo comienza una oración de agradecimiento a Dios por los filipenses. Lo importante, hermana, es orar por los hermanos de la iglesia y por todas las personas que nos rodean, aún hasta por los que no conocemos. Algo muy importante que debemos de orar también es por aquellos hermanos que andan en misiones en otros países. Muchos hermanos han perdido la vida porque están en esos países donde es prohibido llevar el evangelio. Hace como 2 meses oí una noticia de unos esposos que habían perdido la vida por llevar el evangelio en un país bien lejano donde es prohibido llevar el evangelio. Pero para ellos hay un lugar especial en el reino de los cielos, porque murieron en la obra del Señor. Y Pablo aquí dice que él se gozaba aún en las prisiones. Hermanos, ahorita que nosotros tenemos tiempo, tenemos libertad de predicar el evangelio, que no hay obstáculos en nuestro país todavía, seamos diligentes para llevar el evangelio. Les invitamos a que este domingo hay evangelismo por aquí cerca. No es mucho tiempo, es 1 hora, pero llevemos la palabra del Señor a todas estas personas que aún no le han recibido como su Señor y Salvador. La responsabilidad de llevar la buena nueva de salvación recae en el cristiano, porque como cristianos Dios nos ha llamado también a proclamar el reino de los cielos. Y este apóstol Pablo, aún en las prisiones, él siempre mandaba sus cartas, mandaba sus colaboradores a las iglesias que él había fundado, pero él seguía adelante. Pero ¿por qué Dios pone esa responsabilidad en los cristianos? Porque sabe que los cristianos somos los más fuertes en la fe. Y para eso nos ha llamado el Señor, para proclamar el reino de Dios. Veamos el siguiente versículo. Dice el 4: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, con gozo y alegría vamos a orar por los hermanos. Nosotros no sabemos qué necesidad puede tener el hermano, quizás no pudo venir esta noche, pero solo Dios sabe la gran necesidad que puede tener el hermano. Oremos por ellos. Oremos porque Dios sabe la necesidad grande que puede haber. Y para eso nos ha llamado el Señor. Para que nos amemos unos con otros. Para que oremos unos por otros. Que cuando los hermanos no están presentes, pero nosotros debemos de orar por los que están ausentes, porque Dios sabe por qué no han podido venir. Pablo habla acerca del gozo y de la alegría del cristiano, el sentido de la comunión tan íntima en la oración que debemos tener con nuestro Padre Celestial. Es algo tan íntimo con nuestro Señor Jesucristo, porque hay cosas, hermano, que solamente Dios las conoce, hermano. Solo Dios las conoce, y eso es lo importante, que tenemos un Dios que es fiel,
Él no va a andar contando lo que nosotros le contamos, y eso es lo precioso de tener un Dios poderoso y fiel. También veamos en el 5, y dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta iglesia de Filipo tenía un gran amor para el apóstol Pablo. Esta iglesia siempre estaba presente para ayudarle al apóstol Pablo. Aún cuando se daba cuenta que el apóstol estaba preso, los hermanos le mandaban ayuda para que él siguiera adelante. Le ayudaban para las misiones también, porque ellos estaban muy interesados en que el apóstol llevara el evangelio. Desde que ellos empezaron como iglesia, no dejaron de ayudar al apóstol en todas sus necesidades. Dice, tomando en conciencia, ellos tenían en conciencia que todos los cristianos somos copartícipes de este ministerio, de llevar las buenas nuevas de salvación a aquellas personas que no tienen la esperanza, que están yendo derechito al infierno. Sin Dios, sin amor, están viviendo estas personas. Veamos en el 6, el 7. ¿Cómo me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio? Todos vosotros sois participantes conmigo en la gracia, el día del Señor, y todos somos participantes de la gracia del Señor. Todos los que hemos recibido a Cristo, ¿verdad? Somos participantes de la gracia del Señor. Y también dice que viene el día del juicio. El día del juicio viene, hermanos. Pero ese día es grande, pero para los hijos de Dios. Pero para los que no tienen a Cristo es un día terrible. Por eso es que nosotros debemos de ir y llevar las buenas nuevas de salvación, porque ese día viene para todas aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón. Cuando el Señor venga, Él va a venir. El Señor Jesús vuelve, pero Él vuelve como juez. Como juez viene. Ahorita es nuestro abogado, pero en ese día Él va a venir como juez y también como rey de reyes y señor de señores. En Hechos 17:31, no le voy a pedir que lo busque, pero dice, por cuanto está establecido un día en él juzgará, dice, al mundo con justicia. Eso lo encontramos en Hechos 17:31. Él va a juzgar al mundo con justicia. Él a cada uno le va a dar su parte merecida. Al que estuvo buscando del Señor o en obediencia, también va a ser galardonado. Pero al que no quiso nada con Dios, y asume, porque Dios es justo y Él no puede ser burlado. También en Hechos 10:42 dice, y Él juzgará, dice, a vivos y a muertos. Todos vamos. Ahí nadie se va a escapar de la justicia del Señor. Unos para vida eterna y otros para condenación. Veamos el 7 y dice, y como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Y en el 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. En el amor de Jesucristo, Él nos ama a todos. Y yo sé que todos nos amamos.
en el amor de Jesucristo. Y eso le agrada a Dios, que nos amemos unos con otros, ¿verdad? Que el apóstol Pablo hablaba a los filipenses a través, dice, de un recuerdo vivido. Nosotros tenemos recuerdos, muy bonitos recuerdos de todos nosotros, de los hermanos, cuando salimos, aquel día que fuimos a los bautismos, qué precioso, y aquel recuerdo vivido, y lo recordamos con cariño. Así lo recordaba el apóstol Pablo de la iglesia de Filipenses. Así nosotros también tenemos que amarnos unos con otros. Y en fin, tantas veces que nosotros nos hemos reunido en este lugar, hemos salido a otras partes, pero que tiene que ser un gran gozo en nuestro corazón y volvemos a ver otro día más, ¿verdad? Y orar, que todas las noches nosotros, pues algunas veces quizás no conocemos el nombre de la persona, ¿verdad? Pero en la mente la tenemos y le decimos al Señor, oramos por esta persona, por las necesidades que está pasando, porque Dios las conoce, hermano. Dios las conoce. En esta carta el apóstol Pablo habla del gran cariño, del gran amor que tenía para los hermanos filipenses. Y también habla del amor cristiano y la firmeza y las cualidades que como hijos de Dios debemos de tener. Esas cualidades que con humildad y obediencia, también Cristo con obediencia y humildad fue a la cruz del Calvario. Entonces tenemos el mejor ejemplo, que es nuestro Señor Jesucristo, para ser humildes. La vida del cristiano, hermano, no es tan fácil. No es fácil. Pero van a haber problemas. Pero debemos de estar firmes. Porque a eso nos manda el Señor. Que seamos de valor, hombres y mujeres de valor. Él no quiere que seamos soldados cobardes, no, que seamos soldados de valor, con firmeza y también en una unión, que estemos unidos todos juntos en un mismo sentir, unánimes, como hijos de Dios. Veamos el 9 y dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Que vuestro amor abunde, dice. Es un pedido específico que hace el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo, y ahora en este día nos hace esa petición a nosotros, porque la palabra del Señor es eterna, es por los siglos y de los siglos y los siglos. Es un pedido específico, porque sin el amor la vida cristiana no crece. Si no hay amor, la vida cristiana no se desarrolla ni crece. Es esencial el amor, pero ¿cuál amor? El amor de Cristo. El amor de Cristo. En Romanos 12:10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. Así nos dice el Señor en la carta a los romanos, que nos amemos los unos con los otros. Probablemente van a haber algunas dificultades, ¿verdad? Pero también el Señor dice que tenemos que ayudar a aquella persona que es más débil. Porque en el rebaño del Señor siempre van a haber unas personas más fuertes y otras más débiles. Pero la más fuerte tiene que ayudar al más débil, al crecimiento, ¿verdad? Y dice, Pablo expresa su gran amor por ellos y su deseo de que sigan creciendo en sabiduría, en conocimiento de la palabra del Señor. Eso quiere el apóstol Pablo. Y eso quiere el Señor en esta noche, que nosotros sigamos creciendo más y más en el conocimiento de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Veamos el 10: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo.
El Señor viene, hermanos, por todos nosotros. Debemos de estar preparados, hermanos. Pablo se centra en la persona de Cristo. Por eso nosotros tenemos que estar bien cimentados en la palabra del Señor, para que ningún viento de doctrina nos vaya a apartar de la verdad que es Cristo Jesús. Por eso en esta noche el Señor nos habla a través de la carta a los Filipenses, en este versículo, que leamos la palabra, que estemos en el conocimiento de la verdad, para que nadie nos engañe. Porque es triste ver personas que un día estuvieron en la verdad y ahora andan más perdidos que el mundo. Ya no tienen fe, de tanto que anduvieron de aquí para allá y de allá para acá, ya no creen en nada. Eso es triste, hermano. ¿Pero por qué? Porque no leían su palabra. Aquí está el conocimiento, aquí está el consejo que Dios tiene para nosotros. Por eso la invitación en esta noche es que usted lea su palabra, léala lo más que pueda, todas las noches, aunque sea un pedacito de la palabra, 1 o 2 versículos, pero léalo, agarre un evangelio. El evangelio de San Mateo es tan fácil, ¿verdad? O cualquiera de los evangelios puede empezar por ahí, ¿verdad? O por el libro que Dios le ponga en su corazón. Pero primeramente tiene que orarle al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos enseña. Sin la guía del Espíritu Santo no vamos a entender la palabra. Lo vamos a leer como cualquier otro libro y vamos a quedar igual. Por eso necesitamos al Espíritu Santo para que nos enseñe. Es maravilloso contemplar cómo el apóstol Pablo habla de gozo, de amor en las circunstancias en que él se encontraba. Imagínense, él estaba preso, no estaba en buenos momentos, pero él sentía gozo. Él no se quejaba con los filipenses, ay, si supieran cómo me está yendo aquí de mal, ay, si vieran, no, él no decía eso. Él decía que sentía gozo, que sentía amor por los hermanos. Hermanos, nosotros, si tenemos algún problema, alguna necesidad, cualquiera que sea su necesidad de enfermedad, lo que sea, pongámosela al Señor. Pero estemos confiando que el Señor va a hacer la obra, que el Señor nos va a sanar, que el Señor nos va a dar respuesta a ese problema. Pero vivamos la vida con gozo, con alegría, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se refleje en nuestro rostro, que tengamos amor para todas aquellas personas que nos rodean, para los hermanos, para aquellas personas, para nuestro prójimo, para todos ellos. Y principalmente tengamos amor a la obra de Dios. Téngale amor a su iglesia. El apóstol Pablo le tenía ese gran amor, ese cariño a la iglesia de Filipo y a todas las iglesias. Téngale amor a su iglesia que Dios le ha puesto aquí. Este es un oasis de amor. Aquí el Señor le ha puesto cerquita de su casa para que se venga a gozar en el Señor. Por eso el tema es gózate en el Señor. También dice, Él nos anima a seguir adelante, cualquiera que sea la circunstancia que estemos viviendo, pero sigamos adelante. Y la invitación grande es llevar el Evangelio y que nada le quite el gozo de nuestro Señor Jesucristo, que nada ni nadie le quiera quitar ese gozo. El enemigo le va a querer poner desánimo por cualquier cosa, pero usted tiene que ser victoriosa en el Señor y decirle no a ese enemigo que tenemos que quiere poner desánimo en nuestra vida. Veamos el 11. Llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza. Fruto de justicia quiere el Señor. Son las virtudes de los cristianos producidas por el Espíritu Santo. Esas virtudes
son producidas por el Espíritu Santo. Y eso yo le invito a que en su casa lo lea. Vea, Gálatas 5, del 22 al 23, que es amor, paz, benignidad, paciencia, mansedumbre. Todas esas son frutos del Espíritu Santo. La gracia que Dios pone en nuestro rostro es un don de Dios, es un don del Espíritu Santo con sus hijos. Pablo pide que seamos humildes también y que busquemos el beneficio de las otras personas, el beneficio de los hermanos, y no solo el beneficio propio, sino que el beneficio de todos los que nos rodean. A quien podamos hacerle un favor, hagámoslo. En cuanto Dios nos ha bendecido, compartamos de esas bendiciones que Dios nos da. Y Dios nos va a seguir bendiciendo más todavía. Más y más nos va a bendecir. Pero Él nos pone como ejemplo a seguir a Cristo. Cristo es el ejemplo a seguir en la humildad y en la exaltación del Señor Jesús. Estas son las características de esta carta del apóstol Pablo a los filipenses y ahora en este día a nosotros. Características de la palabra del Señor, cuáles son: gozo que debemos tener todos. Debemos de gozarnos en el Señor. En las circunstancias adversas es duro, ¿verdad?, poder gozarse en el Señor, pero Él ha sido malo. Pero sabemos que hoy podemos estar pasando una situación difícil, pero mañana será otro día y Dios va a dar esa respuesta. Si es una enfermedad, Dios la va a sanar. Si es un problema económico, Dios tiene el control de todo y le va a ayudar. Si es un problema en familia, Él es el abogado. Todo lo puede hacer Dios. Así es que no dejemos de buscar al Señor. Y también la invitación es para el próximo domingo que hay evangelismo, vayamos a ganar un alma. Si todos los que estamos aquí ganáramos una alma para el Señor, imagínense cuántas almas fueran el domingo. Con una que ganáramos, ya fuera para la gloria y la honra del Señor. Veamos el ejemplo del apóstol Pablo. Él estaba preso, pero aún así, él siempre se gozaba llevando el evangelio. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y le pedimos, Señor, que si en este lugar hubiera alguien que no tiene a Cristo en su corazón, que pueda hacer la oración. Vamos a orar. Y si alguien nos está viendo por medio de la página web, vamos a orar en esta noche para que reciba a Cristo y sea parte del reino de los cielos. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche, Señor, y le recibo como mi Señor y Salvador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo Jesús a morir en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a tu Hijo a morir en la cruz. Sé que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Señor Jesús, escríbeme mi nombre en el libro de la vida para que cuando yo muera pueda entrar a tu presencia. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a recordar.